el día de ayer también en el velatorio y bueno, todo el consuelo para la familia y vamos a dedicar un poco este programa también a eso. Cambiando drásticamente de tema, muchachos, la actualidad de Deportes Puerto Montt, como bien decía Diego, el equipo sigue entrenando, el equipo sigue cumpliendo obviamente con sus deberes hasta este mes, porque se terminan los contratos, se termina la temporada y viene todo este análisis, todo lo que se tiene que realizar de caras al 2026, un 2026 que trae hartos desafíos, que es regresar a la primera división B, que no es algo menor. Vemos los equipos que en esta actualidad están peleando para ascender a primera división y vemos un alto nivel también en las plantillas. Hablamos de San Marcos de Arica, hablamos de Copiapó, Cobreloa, Concepción, el mismo Rangers, el mismo Wanderers, Recoleta, Magallanes. Sí, y claro, y agregamos a todos los que ya no están compitiendo, que son equipos que también son importantes, tradicionales, y sí, cada uno de ellos tiene jugadores relevantes, y por eso San Luis de Quillota. Sí, planteamos esa situación. El Chupete Suazo como entrenador. Chupete Suazo de T 2026. Y ahí quiero detenernos, ¿cierto? Ajá. ¿Será nuestro entrenador Jaime Pillo Vera el 2026? Al parecer todavía no hay un trato cerrado, Diego, porque la verdad es que hay que finalizar los contratos y obviamente hay que sentarse a conversar. Lo más probable es que dentro del próximo mes o las próximas semanas ya haya un poco más de humo blanco, pero la verdad es que según lo que nosotros podemos recopilar de información, hay que conversar bastante, porque Puerto Montt, y me imagino que el interés también de Jaime Pillo Vera, es que se pueda hacer un torneo donde no se pase zozobra, donde antes de empezarlo tú digas, mira, la verdad es que tengo una plantilla suficiente que me permite por lo menos estar tranquilo, y de ahí en más, dependiendo de lo que yo pueda realizar en el entrenamiento, en cómo se afiata el grupo, poder obtener algún objetivo mayor. Pero si no es así, claramente es muy complicado. Por supuesto. A pesar de que el torneo aún se está jugando de segunda división, Puerto Montt ya está pensando en el otro año. Eso lo encuentro bien anecdótico, porque otro año no ha sido así. Gracias a estas fechas libres también. Claro. Patricio Andrade estuvo hablando, el director ejecutivo de Deportes Puerto Montt, estuvo hablando dando entrevistas para la diario del Yanquihue, y adelantar algunas cositas también para esta semana, Jorge. Exacto, no sé si tienes algo ahí que nos puedas comentar de lo que aparecía. Bueno, la gente también tiene libre acceso a esta entrevista que se realizó en el diario Yanquihue a uno de los principales inversionistas, que la portada del diario titulaba que la liguilla es uno de los grandes objetivos para Puerto Montt. Es ambicioso de mencionarlo, como dice Diego, todavía no termina la segunda división profesional, todavía no tenemos los contratos, un entrenador definido, no hay jugadores tampoco para la próxima temporada, pero sí aparece uno de los inversionistas diciendo que su propósito es llegar a la liguilla. Hay un correlato también con lo que nos decía también don Elías Lascani cuando lo entrevistábamos ese día ahí en cancha, cuando fue el partido con Osorno. Lo que él nos decía era que el objetivo de este club era llegar a primera división. Ese era el objetivo que ellos tenían como equipo, como directivo y como financiadores de este proyecto, digamos, de este proyecto de Deportes Puerto Montt, que ellos lo ven a largo plazo, y ya en ese momento, cuando todavía no estaba terminando el partido con Osorno, ellos ya nos contaban que ya tenían enfocado hacia dónde iba este proceso, hacia dónde iba a ir el año 2026, también dándole mucho énfasis a las juveniles. Recordar que en la segunda división del formativo Deportes Puerto Montt llegó a la final nacional, perdiendo en penales con Melipilla, y ahí también se dieron varias cosas, buenas cosas en estos 2 años, y recordar también que antes de que Deportes Puerto Montt bajara a segunda división, durante los 4 años anteriores siempre fue animador de la liguilla, y con 4 técnicos distintos, cosa que tampoco hay que sacarle el mérito. Sí, y sin duda igual esa gran campaña que Puerto Montt hace de la segunda división a la primera B, y estuvo muy muy cerca, si mal no recuerdo, Diego, en una definición con Everton,
donde Puerto Montt casi tuvo también la posibilidad de ascender a primera división. Son estas cosas que también van de la mano con los proyectos institucionales o las personas que están a cargo en ciertos momentos, y creo que ahora ya hemos escuchado, como bien dice Juan Carlos, a uno de los representantes, como ha sido Elías Lascani en algún momento, ahora también aparecen otros inversionistas hablando de que el proyecto no tan solo es haber ascendido y dejarlo de esa manera, sino que proyectarlo con un mensaje potente que es buscar más todavía, más de lo que se ha logrado. Así es, esto a mí me tira buena pinta este nuevo año, esta nueva inversión que se ha hecho con Puerto Montt, porque años anteriores esto, si bien se tenían buenos resultados, se llegaba a cierto punto que el equipo empezaba como a tirar para atrás. No sé si lo sienten así, muchachos. O sea, llegaba a un punto donde Puerto Montt ya no podía dar más, como que llegaba a su tope, llegaba a su techo. Y bueno, hubieron partidos... Tal vez los planteles demasiado cortos, a lo mejor este año han tenido más financiamiento por ese lado, entonces se ha podido alargar un poco el plantel. Sí, ¿puede ser? Sí, pero en primera vez la exigencia es otra. El Puerto Montt, en plantel que tenía en segunda división, por lejos era el mejor plantel de la división, plantel más largo, con más alternativa. Aparte de los 11 jugadores de cancha, perfectamente tenía los 5 cambios completos, que eran prácticamente del mismo nivel de los jugadores que estaban dentro de la cancha, dentro de los titulares. Entonces yo creo que la directiva apunta hacia eso, apunta, Jorge, a mantener una base, a mantener a los jugadores que están con contrato actualmente, reforzar esa planilla obviamente con un incentivo monetario, subir los sueldos, también hace, digamos, que los jugadores no sean llevados a otros clubes, o que también tomen la decisión de quedarse acá. Importante tener una columna vertebral como la mantuvo el año pasado, Ureta, Rivero, Castillo, que llegó bien este año, el mismo Danilo Díaz, Cristóbal Vargas, Reiner Castro, que fue un acierto total, el Tiburón Vázquez, que perfectamente puede jugar en Primera División B, e ir incorporando a eso, ir incrustando a estos valores jugadores que se puedan, digamos, que sean del gusto del técnico primero, y que también puedan hacer que este plantel no pase zozobra y que vuelva a animar la Primera vez como lo fue hace ya varios años atrás. Sí, yo creo que también los nombres que tú mencionas es la misma columna que debiese mantenerse para el próximo año. Yo creo que no hay mucho donde buscar. Son nombres como Riveros, creo que es un nombre fijo en la defensa. Yo creo que empezamos por él, creo, desde mi opinión personal. No sé qué opinan ustedes. Si hacemos como un barrido por línea, creo que él es número uno, dentro de las posibilidades para mantenerse. Voy a recordar también que en la Primera vez no hay regla sub-21. Entonces todo este digamos, este puzzle que había que armar dentro de los 90 minutos en la segunda división, que tenías que tener sí o sí un sub-21 durante los 90, 3 sub-25 también, que sumaran los minutos. Entonces era medio complicado, y ahí se cayeron en varias faltas, conjuntos como Melipilla, San Antonio, Osorno, Linares, y ya en Primera vez por lo menos esto se alivia. Y ahí también, ¿por qué te digo esto? Porque Francisco Calisto, quien volvió de préstamo de Copiapó el año pasado junto a Negrete, eran los que estaban haciendo los minutos sub-21, y antes que llegara Negrete estaba solamente Calisto, que para mí también, por supuesto, debería seguir, porque ya incluso jugó en Primera División cuando estuvo a préstamo ahí con Ñubo Basay en Copiapó. Sí, la verdad es que Francisco Calisto ha sido un buen arma, y es un jugador joven que aún le queda por desarrollar. Hacen buena dupla con Maxi Rivero, pero vamos a ver ahí los inversionistas a ver si se ponen para contratar a estos jugadores que hacen tanta falta en Deportes Puerto Montt. Sí, y la verdad es que hay nombres ya claros que en cierta manera yo creo que también la dirigencia y el club lo tiene también al tanto, pero obviamente la exigencia es una división distinta y obviamente los valores son otros. Obviamente la negociación va a incluir otro tipo de contrato, también está el bienestar personal del jugador, a su vez son jugadores que fueron destacados en la división, y posiblemente también puedan llegar alguna que otra oferta de clubes cercanos también acá a la zona,
y es por eso también que en estos periodos es importante también en estas negociaciones dejar conforme igual los jugadores, darle el valor de lo que se ha conseguido. Es un proyecto que fue hace en realidad 2 años, pero sí, el jugador en el fondo también fue evolucionando en ese proceso, y hoy en día obviamente cuando haces una negociación tienes que darle el valor agregado a eso. No, y también el que este proyecto se consiguió el objetivo en 2 años, pero este proyecto estaba para más años. O sea, Puerto Montt, lo que nos decía también don Elías Lascani, era que ellos tenían planificado entre 3 a 4 años madurar un equipo, madurar un plantel para recién volver a Primera B, y esto se fue dando todo de forma muy rápida, tanto entre los jugadores, entre el cuerpo técnico, la dirigencia, que finalmente el objetivo se logró en 2 años. O sea, si tú lo ves por plantel lejos, se armó el mejor plantel, pero como te digo, ahora la exigencia es otra, es de esperar también, incluso yo te diría que mantener el mismo préstamo de Salvador Negrete, renovar el préstamo de Negrete, que con 19 años la rompió en segunda división. Obviamente que él quiere volver a la U, que es su casa, digamos, y él quiere demostrar en el club que lo formó, pero te diría yo que un año también en Primera B no le haría para nada mal para seguir madurando como jugador. Y lo otro también, de acuerdo a la oferta, recordar, Jorge, que el año pasado vinieron a buscar a Troncoso, que fue el que finalmente se fue, vinieron a buscar a Antiñirre, a Vargas, a Riveros, y solamente se llevaron a Troncoso. Entonces también por ahí pueden venir los tiros, como bien dices tú, de que hayan clubes nuevamente interesados en estos jugadores. Sí, sin duda, y además, como tú bien dices, en el caso de Brian Troncoso, es un jugador que fue destacado en su pasaje por Puerto Montt, y que no tuvo una buena suerte en realidad, donde en el campeonato que ha tenido Deportes Temuco, no, es que el equipo completo ahí se cayó. Y la verdad es que eso puede hacer que incluso pueda ser uno de los nombres que perfectamente pueda reforzar a Puerto Montt en el torneo de la Primera B. No sé qué opinas tú, Diego, con un Troncoso como opción también, luego de esta mala campaña de Temuco, que prácticamente, ojo, si no hubiesen pasado algunas cosas, podría haber estado peleando el descenso. Sí, bueno, ahí no sé cómo armaría el plantel junto al Maxi, no sé cómo se podría complementar, pero igual el Maxi está como entre las cuerdas, se podría decir, porque, o sea, lo que pasa es que siento que van a tener que invertir mucho en él para que se quede, porque ha tenido ofertas ya en el pasado, desde que él llegó desde Concepción, igual lo hizo muy bien. Uh-huh. Y estos 2 años ha jugado de buena manera, entonces va a costar retenerlo. Sí, el otro nombre también que es interesante, muchachos, que yo lo pondría también como un aporte y un jugador que puede dar la talla en la primera vez, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, un central joven que ha demostrado que se acomodó mejor a la línea de 3 que jugando en línea de 4, pero puede jugar en las dos tácticas del equipo. Que tiene salida, que puede generar jugadas, como también correr a defender y apoyar al Maxi. Sí, y lo otro que tiene también el cabezazo, que ha sido agente ofensivo importante durante todo el año. Incluso yo siempre me acuerdo de esto, muchachos, que el año pasado, cuando él estaba jugando en Lautaro, cuando Lautaro le gana ese partido a Puerto Montt que se juega en Valdivia, en el Félix Gallardo, Lautaro le ganó 2-1 y Carlos Rodríguez estaba jugando de delantero en dupla 9, y él hizo un gol, él hizo el primer gol del partido. Y también acá en el Chinquihue, en un par de ocasiones lo vimos en los últimos minutos jugando al lado del Tiburón Basket. Entonces también por ahí tiene esa ductibilidad y esa digamos, ese detalle que es bien llamativo. Yo nunca había visto, o no me acuerdo en este momento, un defensa que te funcione igualmente como delantero en algunos minutos del partido. Entonces para mí también es un valor muy importante a rescatar, que tomó más relevancia desde la segunda parte, cuando el profe cambió a línea de 3, tomó mucha importancia, y esa línea entre Rodríguez, Calisto y Rivero fue trascendental para la campaña de Puerto Montt en el segundo semestre. Sí, la verdad es que son pocos los defensas que se animan a salir con tanta salida hacia atacar. Yo recuerdo al Arturo Vidal, empezó así jugando. Él era defensa en un principio. Era líbero. Claro, y después ya empezó a subir un poco más hasta que terminó jugando media cancha.
Sí, pues de hecho, cuando escuchaba a Juan Carlos pensaba en la generación dorada, porque habían algunos jugadores que tenían esa ductibilidad de funciones. Sí. De hecho, si mal no recuerdo, una entrevista hace muchos años que le hicimos en otro medio a Ángelo Alvarado, el Ángel de Anahuac. Contaba un poco su historia con respecto a su llamado a la selección, en la época de Zulantay. Y Zulantay ya en ese momento le pedía a los jugadores que no tan solo, si él venía como un media punta, sea un jugador que sea capaz de, obviamente, al menos posicionarse en dos posiciones distintas, ya sea un lateral, ya sea quizás en una línea de 4 defensiva, pero que puedas tener la posibilidad de hacerlo. Y en esa entrevista Ángelo nos contaba que obviamente él era un joven, digamos, de 20 años, claro, que terminó diciéndole no al señor Zulantay, diciendo que él era un jugador de creación y que él porque lo querían hacer jugar del lateral izquierdo, si mal no recuerdo, y él le dijo que no. Y bueno, obviamente llevó consigo que después ya no hubo llamado a la selección, pero lo contaba como anécdota, claro, porque hoy en día un jugador tiene que tener esas características, y si tiene potencial, obviamente el entrenador, el que dirige, le entrega esa posibilidad. Y ese es el caso, como ustedes comentaban, del jugador de Deportes Puerto Montt, y la analogía, como tú bien decías, de Arturo Vidal, que comenzó en esta línea de 3 como stopper, como líbero, pasó también como lateral, después empezó a subir a ser un media punta, incluso un falso 9 en algún momento, y bueno, toda su carrera en Europa, que era prácticamente un mediocampista en ese rombo en el medio. Pero bueno, como lo que ha estado haciendo este año también Antiñirre, que estaba de defensa, bajando de extremo a lateral volante, incluso jugando lateral en línea de 4, lateral izquierdo también. Sí, y obviamente eso le entrega otra riqueza al jugador, y le aporta mucho más al equipo. Y hoy en día yo creo que el jugador tiene que ser mucho más maduro y entender que tiene que también evolucionar más allá de la posición real o la originaria. Y también tener en cuenta de que en el fútbol, sobre todo hoy día, las posiciones no son tan fijas. De hecho, lo vimos bastante con Puerto Montt este año, con la rotación que tenían en medio campo, y Osorno igual jugaba ese esquema, que como que rotaba a los jugadores en la mitad del círculo. Sí. Osorno sí, pero a Osorno le pasó algo, que se quedó corto de plantel. Osorno no es un mal equipo, y de hecho no sé, algo le pasó acá cuando jugó en Puerto Montt, pero si sigue el esquema bueno, no voy a salir un poquito de lo que estamos hablando, pero si sigue el esquema un poquito de lo que está en segunda división hasta este año, reforzando un poco sus líneas, yo siento que los vecinos de acá de Osorno tienen amplias posibilidades, con la bajada del SAU, con la bajada de Melipilla, con lo de Barnechea, que la Corte Suprema revocó lo de la instancia del tribunal, y va a tener que volver del amateurismo de nuevo, los 3 clubes. Fuera, eliminados. Sí, entonces yo te diría que el de los equipos que quedan, más los que van a subir, que es Atlético Colina, y la otra llave del ascenso que se está jugando en la tercera, entre Comunal Cabrero y Colchagua. Osorno por Colchagua, clásico equipo. Me acuerdo de los partidos de los años 90 y en el tablón de Chinquihue. ¿No? Bueno, yo contaba álbumes de fútbol toda mi vida. La laminita de la herradura de Colchagua. Me acordé de esa eliminación que hubo esta semana de Cabrero contra Lota, ese partido definitorio que hubo. Cuando el arquero salió corriendo. No sé si lo viste. Sí, lo vi. Bueno, son cosas del amateurismo, como decía. Por supuesto. Alguien por ahí. Pero Puerto Montt, en definitiva, creo que, a mi parecer, tiene que reforzarse con un delantero potente. Yo creo que eso es lo que también falta, es un hombre que sea de peso. Obviamente, no, si me pongo a pensar ahora así muy rápidamente, la liguilla, tenemos un Larribey, que de fondo es intratable para la división. Uno de esos jugadores... hay un detalle ahí con Larry, un detalle con Larribey, que, bueno... A modo de ejemplo. ¿Y Melibilú no lo traería? No, Melibilú se lo van a pelear. 13 goles, 14 goles, primera vez, segundo, tercer goleador, no es menor. Y no, lo que pasa es que con Larribey Deportes Concepción juega para Larribey. Ahí está la diferencia.
en planteles que tienen este tipo de jugadores, que es lo que hizo Puerto Montt este año también, que es jugar un poco para lo que era el Tiburón Vázquez, y que gracias a eso pudimos tener a uno de los goleadores de la división con 16 goles, que no es menos. Es lo que hizo igual, disculpa Juan Carlos, en algún momento con el Luca Abreu. También, es que por eso son esos casos que se dan en el fútbol, que no son casos, digamos, que sean cotidianos, son casos particulares. Ahora tú dices, si el otro año no sigue Concepción con la Ribey, ya sea si logra el ascenso o si logra en primera vez, va a tener que armar nuevamente un círculo nuevo, va a tener que armar nuevamente una táctica nueva, porque hoy en día es básicamente jugar para lo que le acomoda a la Ribey, que le ponen a dos punteros rápidos, a Aguilar por un lado, a Valdivia por el otro, y tiene mucha gente que viene empujando de atrás para que él solamente llegue a ganar los cabezazos, a empujar la pelota y a estar, digamos, ahí donde tiene que estar. Otro nombre que me parece interesante en Puerto Montt, que debiese también permanecer aquí, es Danilo Díaz, un jugador que en algún momento emerge en Colo-Colo como un jugador talentoso. Obviamente también le tocó un periodo muy complicado para Colo-Colo, peleando el descenso, saliendo a préstamo, llegando a Puerto Montt. Hoy en día ya con su carta en su poder, ya no pertenece a Colo-Colo, pero creo que encontró su lugar en el mundo y ha subido mucho su nivel y ha sido igual uno de los pilares importantes para la campaña. Fue de menos a más. El año pasado fue mucho menos trascendente que este año, y este año se afianzó con Castillo. La llegada de Castillo también como este volante tapón, que era la primera salida del equipo, no tan atacante, no tan ofensivo, pero sí el volante que te daba el pase claro, la distribución del balón, ayudó mucho al rendimiento de Danilo Díaz. Sí, siento que este año como que encontró su posición dentro de la cancha. Sí. Porque Danilo estaba jugando más adelante el año pasado. Era el relevo de Cristóbal Vargas. Claro, pues está como de creador, entonces como que ahora lo bajaron un poco más y ahí también ha tenido buen posicionamiento en la cancha y tienes esa habilidad de sacar tiros libres bien centrados ahí. Incluso en algún momento el año pasado, en un par de partidos, cuando entró de revulsivo, el profe lo ponía, cuando jugaba con 4-3-3, lo ponía a jugar por la banda derecha como extremo. Incluso tengo ese recuerdo en mi cabeza del año pasado, muchachos. Sí, de hecho un partido igual lo hizo acá, pero siento que no se sentía tan cómodo en esa posición. Para nada. Y se ve, digamos, cuando los jugadores no están cómodos en una posición en la cancha. Pero este año fue trascendente, y de hecho cuando faltaba uno de los dos, cuando faltaba o Castillo o Danilo Díaz, el equipo se resentía un poco y tenía que jugar de una forma distinta en el medio campo para poder crear juego. Sí, bueno, yo pienso que Pistola Flores igual le da tranquilidad al equipo cuando estaba Castillo, estaba Díaz. Sí. Pero es de otro estilo, es más del estilo, el Pistola es más parecido a lo que juega Gabriel Castillo que a lo que juega Danilo Díaz. Sí. En el estilo de la salida del juego. Había hartas variantes para Puerto Montt. José Cárdenas también. En esta temporada, pero esas variantes no sé si sean tan necesarias para lo que viene en el próximo año. Yo, antes de ir contigo, Diego, creo que otro pilar fundamental es el arco en primera vez. Un arquero sólido, de experiencia también en la división. Lamentablemente uno no es que no quiera contar con jugadores que no han tenido la división, pero es una división difícil y necesita también un arquero con personalidad que te permita igual a veces ganar partidos. Habría que, yo lo he dicho ya hace varias semanas, yo encuentro que Ureta es muy buen arquero, te da mucha seguridad, pero sí traería un segundo arquero del mismo nivel de él para que la competencia se produzca de una forma sana y para que ya sea el que venga o el mismo Lucho Ureta saquen todavía más rendimiento a su calidad, porque bueno, antes de llegar acá Ureta no había jugado muchos partidos, él venía de O'Higgins y yo lo vi debutar en primera división en un partido cuando estaba en un fin de semana, partido X, no recuerdo en este momento, pero después de eso no jugó mucho y acá agarró mucho rodaje Luis Ureta y se adueñó del arco, pero insisto, yo estoy de acuerdo y como lo he venido diciendo, necesita Puerto Montt para la primera vez un segundo arquero de la misma calidad de Luis Ureta.
Sí, sin duda. Es una posición fundamental en la división. Nuevamente hago la analogía, digo, con la liguilla que estamos viendo ahora, donde muchas veces el arquero es el que marca el que define partidos. La diferencia, ¿cierto? En definiciones a penales, en liderar un grupo, en cómo se comporta en relación a su defensa. ¿Costará mucho traer un Jaime Vargas, ponte tú, de Recoleta? Arquerazo. Uno de los mejores arqueros de la primera vez, a pesar del equipo. La verdad es que no, es todo gestión. Es difícil que también clubes como Recoleta también tengan números tan elevados en su plantilla. Pero es un tema de gestión, el hecho de cómo tú le presentas el proyecto institucional al jugador. Exacto. Qué es lo que le va a entregar, qué es lo que le va a entregar la ciudad también a él, y qué es lo que se pretende también a futuro. En el fondo, si Puerto Montt a lo mejor no logra los objetivos, la idea es que eso se mantenga en el tiempo. Sí, yo creo que va más por ahí, porque si tú le presentas al jugador un proyecto en el que diga, ya nosotros queremos lograr esto, queremos ir a largo plazo, por ejemplo al Tiñirre, que le quedan 2 años más de contrato, que si bien puede no seguir, pero se transforma en un activo para tu club, como una posible venta, y a diferencia de otros equipos que se da mucho en la primera vez, que desarman planteles completos cuando termina el año. Sin ir más lejos, estaba leyendo el otro día que Santa Cruz se quedó con Armijo, con el técnico, y tiene 4 jugadores con contrato. Suele pasar en la primera vez. Y tiene que armar un plantel completo de nuevo. En Ranger también, ya empezaron las despedidas, empezaron los jugadores a salir. Si más bien yo no recuerdo que año anterior igual, cuando estuvo Puerto Montt en primera vez, varias veces le pasó eso, que quedaban con 3 jugadores, 5 jugadores, y tenían que armar un plantel completo, como dices tú. Exactamente, sí, lo mismo con Magallanes, que también también aseguró, digamos, la continuidad del Choco Ponce para el próximo año, pero también, pues, o sea, todos estos equipos año a año se tienen que ir reformulando de nuevo, tienen que ir rearmando planteles. Hace muchos equipos de estos tienen contratos solamente por un año, cosa que yo creo que Puerto Montt ahí tiene una oportunidad también de poder quebrar este modelo y poder armar un proyecto a largo plazo, que es lo que nos están presentando hoy día los directores del club. Sin duda que sí. Esperemos que Puerto Montt pueda encontrar esas soluciones en pos de los mejores objetivos para Puerto Montt y poder tener la claridad ya pronto. Ojalá sí, tener la claridad pronto de lo que va a ocurrir, Diego, en la última del bloque de Deportes Puerto Montt. Sí, seguramente con los nuevos sponsors que vamos a tener el próximo año se va a ver reflejado en las arcas de Puerto Montt para comprar nuevos jugadores. Así es. Son las 20:37, Diego, Juan Carlos, y a toda la gente que nos está escuchando en la 107.9 FM y también en las redes sociales de Anemia de Gol y amigos del deporte. Damos paso al segundo bloque, el segundo de la pauta del programa que habíamos anunciado en el inicio. Hay muchas disciplinas deportivas que se llevan a cabo en la ciudad. Hay muchos amantes también de distintas disciplinas y sobre todo una que es el rally. Muchas veces hablamos del rally móvil, ¿cierto? Y también de el rally Avo Sur. Y es por eso que el día de hoy tenemos un invitado para poder conversar con él. Hablamos de Andrés Urrutia, que es el actual campeón de la categoría RC4 Avo Sur, que se llevó a cabo hace muy poquito. Y la invitación es a dialogar y a conversar con él. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Nos escuchas por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por acá, Jorge Troncoso, quien te saluda. Un gusto tenerte acá junto con nosotros y con la audiencia de la 107.9 FM para todo Puerto Montt. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo se lleva a cabo una conversación luego de ser campeón de una categoría de rally que para muchos, o para la gente que quizás no conoce tanto de la disciplina, puede ver que sea algo relativamente simple, pero claramente detrás hay un trabajo enorme, un trabajo de logística muy grande, un trabajo de preparación con la máquina, de inversión también económica. Cuéntanos un poquito, Andrés, sobre cómo te sientes actualmente. Bueno, nada, me presento, la verdad, mi nombre es Andrés Urrutia, llevo corriendo rally ya más de 24 años.
Partí muy joven en este tema del automovilismo, partí corriendo a los 14 años. Fue uno de los pilotos más jóvenes de Chile durante un largo tiempo. Ahora ya estamos viejitos con todos los años de experiencia, pero con experiencia y sabiduría de lo que se trata el rally. Bueno, el rally es una disciplina, como ustedes dicen, bastante costosa, pero particularmente en el Rally Avosur se hace con mucho esfuerzo, con la ayuda de los amigos, con la ayuda de los auspiciadores, que obviamente sin ellos es imposible poder desarrollar nuestra disciplina, que finalmente la amamos. Es una pasión gigantesca, tal como lo escuchaba ustedes con el fútbol, nosotros con el rally. Sí, sin duda que sí. Es relevante y mueve a muchas personas también en la ciudad. Cuéntanos un poquito de esta participación, de este campeonato que para muchos quizá es reconocido, pero para otros no tanto. Cuéntanos un poquito de eso, de las categorías. En este caso estamos hablando de la RC4, pero hay otras distintas también. Cuéntanos cuál es la diferenciación. Hay un cambio también que tú hiciste en relación al vehículo que utilizas. Claro, mira, te cuento un poquito. Bueno, a Avosur hay distintas categorías, que están los vehículos N, que son vehículos de producción que se preparan o se desarrollan acá en el mismo país. Digamos, se le instala jaula, las butacas, arnes, se hace toda la preparación aquí mismo, ¿ya? Esos son los grupos N, que son la N2, N3 y N4. Y de ahí vienen los grupos R, que son los vehículos que vienen de fábrica, digamos, por ejemplo, mi auto es un Renault. La fábrica Renault desarrolla un vehículo de competición y viene con todos los elementos para poder competir desde fábrica, ¿ya? O sea, no se preparan acá, no sé, viene la jaula, vienen los componentes de carrera, los frenos, suspensiones, la electrónica y un sinfín de cosas que hacen ser que los autos sean categoría R, que son los autos que tú ves en las categorías mundiales, ¿ya? Estos son autos que corren en Europa y a lo largo de en todo el mundo se corre con estas categorías. Y las N también siguen existiendo, y bueno, Avosur es un campeonato que las sigue teniendo evidentemente, y que la verdad que dan un gran espectáculo los coches N, a pesar de que ya tienen más años de historia, por así decirlo, pero siguen compitiendo a un nivel muy muy alto, al igual que los vehículos R, que es el que tengo yo hoy en día. Así que nosotros cambiamos a esta categoría este año por temas de tiempos y recursos. Hemos participado solo en 2. En la primera tuvimos una mala experiencia en lo que fue nuestra primera presentación, que fue en Lago Ranco en el Rally Móvil, pero ahora ya este fin de semana que pasó pudimos ya afinar un poquito más el auto y la verdad que disfrutarlo bastante y disfrutar las prestaciones que te entrega el vehículo, con muchos caballos de fuerza, con caja secuencial, que vas pasando los cambios sin embrague para que la gente lo entienda. Los coches N son todos cajas normales, por ejemplo, como manejas en la calle, con embrague y vas pasando los cambios manualmente. Estos son cajas secuenciales, que eso es como lo que hace una diferencia importante en lo que es en el desempeño del vehículo. Buenas tardes, gringo, acá te habla Diego. ¿De dónde sale este financiamiento para mantener este vehículo? Tengo entendido que usa un Renault Clio. Sí. Cuéntanos, porque tú tienes una automotora también. Sí, tenemos un taller mecánico de Automotriz Urrutia, y bueno, el auto se prepara ahí íntegramente, también obviamente sin los auspiciadores, ya que los R por lo general tienen un costo de mantención un poco más elevado que los N, que en los vehículos N tú puedes comprar un repuesto en cualquier casa comercial acá. En este caso yo tengo que mandar a pedir repuesto a Europa o a la misma fábrica de competición de estos vehículos, entonces obviamente se nos hace un poquito más costosa la preparación, pero se pillan cosas y eso es un poquito más complejo que los otros vehículos, pero sin auspiciadores evidentemente que participar o desarrollar este deporte es bien complejo. Siempre hay que estar consiguiendo patrocinadores para poder estar en la ruta.
Sí, bueno, y aparte de esto, digamos, en el factor físico, en el factor mental, porque este deporte del rally, una vez que ya se suben al auto y empieza la carrera, es muy vertiginoso todo el ritmo, tienen que ir atentos a muchas variables, el camino, el mismo auto controlando, la dupla que va contigo al lado. ¿Cómo es la preparación para esta preparación mental, preparación física, manejo de estrés, para poder condensar todo esto? Porque, digamos, también es un aspecto importante que te ayuda a poder sacar las carreras adelante. ¿Cómo es esa preparación para estas etapas, para estas carreras? Bueno, principalmente físicamente tienes que estar bien, tienes que estar óptimo, porque a veces, aunque dices tú vas sentado, vas manejando y nada más, incluso el navegante que va cantando una ruta, las temperaturas de partida adentro del vehículo al momento de ir corriendo son elevadísimas. Puedes estar con 50 grados arriba del vehículo sin problema. Este fin de semana que hubo calor, por ejemplo, tuvimos que soportar unas temperaturas altas dentro del vehículo y vas transpirado, pero es como si uno se jugara una pichanga de cualquier cosa. Pero ahí totalmente transpirado y obviamente la concentración, mientras mayor físico tienes, mayor tolerancia tienes de poder aguantar ese ritmo, que cuando tú vas dentro de un tramo corriendo, la concentración tiene que ser muchísima. O sea, cualquier desconcentración te puede costar un volcamiento, una salida, y el complemento con el navegante es primordial, ya que un navegante que no está alineado con su piloto o viceversa, la verdad que los tiempos no salen, porque uno tiene que confiar ciegamente en lo que te va diciendo el navegante, y eso requiere de una preparación previa. Obviamente, antes de largar un rally, tú tienes que ir a hacer la hoja de ruta, la marcas, es como hacer una radiografía del camino, marcas los grados, las distancias, o sea, no se pasa nada por alto. Y después de eso se repasa, y de ahí tú ya largas al día siguiente en el camino con lo que uno marca, porque el piloto es el que marca la ruta y el navegante te repite lo que tú hiciste, y eso tiene que ir muy coordinado con los tiempos y distancia para perder la menor cantidad de tiempo posible dentro del prime o tramo, como se le llama. Entonces necesitas igual una preparación física importante. En mi caso soy muy amante del deporte, hago básquetbol, tenis, y me mantengo activo constantemente, y eso te ayuda igual para los reflejos, la velocidad de reacción. Eso es como bien primordial en esto del rally, no es tan sencillo. ¿Cómo es la posibilidad de poder eliminar la mayor cantidad de riesgo en esta disciplina? Como tú bien mencionabas, hay una preparación, hay una hoja de ruta, hay un navegante, hay un trabajo también personal de cada sujeto que va dentro del vehículo, pero ¿cómo es posible ir eliminando cada vez la cantidad de riesgo que pueda ocurrir al ya estar en la competencia misma? Mira, los riesgos siempre están presentes. O sea, no tener riesgo al momento de correr un rally sería rally, porque es un deporte de alto riesgo, entonces estás propenso constantemente a los riesgos. Sí, uno puede mermar esos riesgos. ¿De qué manera? Haciendo una muy buena hoja de ruta, una hoja de ruta segura, que estés súper claro de lo que tú marcaste es lo que vas a pasar. Por ejemplo, existen casos que uno marca una curva de una manera y tú piensas que, por darte un ejemplo, te doy un grado, es de 4 y tú la marcas de 6, que la de 6 es más rápida que la de 4. Sencillamente, si te dicen de 6 y es de 4, pasaste, porque la de 6 se va a fondo y la de 4 tienes que reducir un poco, pero si la tienes marcada de 6 y te la tiras de 6, te fuiste para afuera, lo más probable es que te des vuelta, y esos son los riesgos que uno los minimiza considerablemente con el trabajo del navegante y el piloto, haciendo una muy buena hoja de ruta. Hoy día un navegante, te digo que es el 60% de lo que se hace en el auto, o un 60-40, por ahí puede andar, en porcentaje de importancia del navegante para poder, obviamente, obtener buenos resultados. Y ya que hablamos de tu navegante, Matías Cantín, ¿nos puedes contar sobre él? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con él? ¿Cómo maneja las carreras? Bueno, con Matías fue una historia bien entretenida. Matías era mi compañero de curso en el colegio,
y él fue la persona que me inculcó o que me fanatizó por el rally. Entonces, gracias a él yo empecé a correr, y pasaron muchos años desde que yo estaba corriendo ya, y se me dio la oportunidad, me prestaron un auto y dije, ¿sabes qué más? Mi amigo se vino a vivir a Puerto Montt y le hice una invitación para ver si quería participar en el rally y ser mi navegante. Subí una persona totalmente novata, inexperta, que igual requiere una preparación importantísima, y me apañó, y finalmente llevamos ya 8 años teniendo muy buenos resultados en distintas categorías. Así que ha sido un proceso muy muy bueno, muy entretenido, y más con un amigo de toda la vida. Claro, y ya que nos cuentas sobre esto, sobre esta historia que parece interesante, también si los puedes profundizar un poquito por este interés sobre el rally, este desarrollo que este deporte, que no es, digamos, un deporte convencional, no es un deporte muy masivo, digamos, acá en Chile sobre todo. ¿Cómo nació este gusto por el rally? ¿Cómo decidiste dedicarte a este deporte? Y, por supuesto, para la gente joven que te está escuchando, ¿cuáles serían los consejos para seguir, de parte tuya, a una persona que esté recién empezando y que quiera dedicar su vida a este deporte? Bueno, en mi caso, mis viejos me llevaron a ver un sudamericano que se hacía en el autódromo, que es donde está hoy día la cárcel de Alto Bonito, y vi ese Super Prime en el año 2000, un nocturno, y para mí fue como, ¿sabéis qué? Yo quiero hacer esto, siendo que practicaba tenis, hacía todos los deportes, y le dije a mi viejo, mira, ¿sabéis qué? Yo quiero correr en rally. Y la verdad que fue un tema. Yo ahí en ese minuto tenía 12 años, y lo tomé y lo decidí, y nada, me puse a trabajar fuerte en poder lograr mi sueño, porque finalmente era un sueño, y con el apoyo de mi familia, que la tuve desde que se me ocurrió esto. Sin mis viejos, por ejemplo, te cuento, no tienen nada que ver con el automovilismo, o sea, nunca nada, ligado a cero, siempre muy ligado al deporte, al básquetbol, como te decía, deportes con pelota, ¿ya? Y yo me puse a trabajar, la verdad, con pocos años de vida, digamos, 12, 13 años, me puse a trabajar, lavar autos. Claudio Valdivia me dio la oportunidad de hacer unas prácticas en Valservi en su minuto, y me pagaban un poco, porque era obviamente menor de edad, y me daban algo de plata, junté mis luquitas, y me pude comprar un Fiat 600. Después de eso lo vendí rápido porque no estaba armado, me compré un 147 y empecé a correr en pista, en autódromo, que igual se mueve muchísima gente en el día de hoy en los autódromos, y esa fue mi escuela, digamos, para antes de saltar al rally, que es más desafiante evidentemente por todo lo que conlleva, por el navegante, por la hoja, por todo lo que les comentaba anteriormente. Y de ahí se generó la pasión. Tuve la suerte de que mis viejos me pudieron dar permiso para hacerlo, porque evidentemente hoy día no es fácil decirle a tu hijo, oye, ¿sabes qué? Ya anda nomás, anda, porque lo que se piensa ya anda a matarte nomás, entonces se le explicó, y obviamente sabían que había seguridad, las jaulas, los arneses, son puras cosas que están homologadas y que te dan una seguridad enorme para ir a fondo, para ir muy rápido dentro de la ruta. Entonces eso igual les dio confianza a ellos para decir, ya sabes qué más, te vamos a dar permiso. Tuve que tener un permiso notarial evidentemente, porque yo era menor de edad cuando corría. Entonces igual andas en los caminos, en la calle, pero ahí yo supuestamente, el navegante manejaba el auto, que era mayor de edad, manejaba el auto en la calle, y yo manejaba en los primes que estaban cerrados por las autoridades. Entonces partí de muy joven, y como el consejo que le puedo dar a todos los que quieran incorporarse, partir de un comienzo yendo a los clubes de automovilismo, que acá el club automovilístico se llama el Club Capmo, Club Automovilístico Puerto Montt, y ese te recibe, vas haciendo todas las tareas, porque el rally es un trabajo, lograr hacerlo es muy difícil. Tienes que conseguir todos los permisos, con los carabineros, con la FIA, todos los permisos municipales, los cierre de camino, el MOP,
Entonces, todo eso, después viene la seguridad del tramo, poner encintados y cosas así. Entonces, toda la gente que quiera participar y tenga las ganas de aprender, porque eso se aprende, son bienvenidos para que se incorporen al club. Yo he sido parte de la dirigencia, ahora soy más desde como socio solamente, pero siempre con el espíritu de ayuda para que esto funcione y no desaparezca. Y seguimos remando para adelante, porque el automovilismo es una disciplina que, aunque de repente no se vea tanto, es una de las disciplinas que más congrega a gente. De repente hay caminos que hay, no sé, pero miles y miles de personas a la orilla del camino. Entonces es algo que no queremos que se pierda. Estamos peleando también el autódromo para poder desarrollar mejor nuestra disciplina, tratar de hacer pruebas y teniendo un lugar físico para poder desarrollar nuestro deporte, para hacer de todo, eventos, traer otras categorías y darle fuerza un poco al automovilismo, que es lo que está faltando hoy en día acá en la capital de la 10ª región. Estamos bien al debe y de partida. Bueno, cuando yo corrí en el autódromo fue hace, no sé, dejé de correr en el 2001, perdón, y desde ahí que nos están prometiendo un autódromo y la verdad que no se ha podido llevar a cabo. Pero bueno, en fin, como les digo a los jóvenes, si quieren hay que perseverar, como en todos los deportes. Si tú quieres algo, te tiene que costar y darle para adelante con mucha perseverancia, con mucho esfuerzo y con convicción de que lo vas a hacer. Y como dice el Nico, todo es posible en esta vida. Claro. Andrés, para ir cerrando, ya nos quedan unos minutitos de programa. ¿Qué es lo que se viene en la actualidad más próxima para ti en relación a esta disciplina? Cuéntanos un poquito. Bueno, próximamente, viene una fecha ahora de la OSUR, pero no estamos en veremos si es que la podemos correr o no, ya que estamos con lo mismo que le comentaba de los repuestos que no nos han llegado. Entonces estamos ahí expectantes si es que alcanzamos a llegar o no. De no ser así, ya saltaríamos hasta el próximo año, que viene el campeonato del Rally Móvil, que ahí es donde tenemos categoría para correr, tenemos más competidores y más tribuna como para conseguir auspiciadores. Y nada, como Andrés, como Matías, como nosotros tenemos un equipo que se llama Vivía Gringo Rally, siempre estamos muy presentes y tenemos bastantes seguidores y bastantes fans, por así decirlo, y siempre queremos estar presentes en cada rally que se nos presente, pero como les comentaba, igual necesitamos un financiamiento importante para poder desarrollar la disciplina como corresponde. Nosotros siempre que corremos, siempre lo tratamos de hacer al 100%, no dejando nada al azar, porque ahí cuando uno no lo hace al 100%, quedan esos detallitos y esos detallitos hacen que uno pueda abandonar o no andar en ritmo. Entonces, nosotros siempre corremos cuando tenemos un 100% del auto y el equipo conformado correctamente. Andrés, te agradezco tu tiempo, la gentileza, el poder compartir tu experiencia de vida, ¿cierto? De pasión por esta disciplina, y también el mensaje para quien quisiese también ser parte de este mundo, y obviamente abierto también las puertas de la emisora para poder conversar en el futuro, quizás con el Club Automovilístico de Puerto Montt también. Te agradezco, Andrés. No, nosotros ya nos a todos. Para nosotros nos interesa mucho que esto se masifique, que se dé a conocer, y mientras más conocidos y más adeptos tengamos, como en todos los deportes, que yo soy, aparte de eso, soy muy muy amante del deporte. Entonces me encanta que haya cobertura, que se informe, y ver todos los tipos de deportes que hayan. Para mí eso es salud y bienestar para la gente. Así que nada, agradecidos por la invitación, y cuando quieran yo estoy disponible para ustedes, y hacer notas y lo que ustedes requieran me pueden comunicar, no tengo ningún problema. Te agradecemos, Andrés, en nombre de todos los muchachos que están acá en el panel, y que tengas una excelente tarde. Gracias, Andrés. Ya, pues, muchas gracias, que estén bien. Igual, Gracias, chao. Chao. Andrés Urrutia, campeón del Lago Sur en la última corrida que se disputó también aquí en la zona, importando también
dar el espacio a poder conversar un poco de distintas disciplinas, poder conocer un poco de qué se trata todo esto y todo el mundo, todo el abanico de posibilidades que hay detrás de una disciplina que obviamente es muy costosa, es riesgosa, pero que obviamente detrás de eso hay mucha pasión y se vivirá de la misma manera como cualquier otra. 20:59, muchachos. Yo sé que tú tienes algunos datos ahí, Juan Carlos, para ir ya cerrando antes de que den esos datos, yo quería decir algo que recalcó ahí Andrés, que igual lo que se lo quería mencionar, que era la necesidad de tener un autódromo acá en Puerto Montt, y sobre todo en Chile, que hay pocos autódromos. Es un deporte que se financia muy poco, encuentro yo, chiquillos. Vamos a colocar hashtag autódromo para Puerto Montt. Es una necesidad. Mi amigo Juan Yanquileo de Servicio Eléctrico Automotriz Lucas, ahí el golazo. Eso, vamos. También sí. ha sido, aparte de todo esto, ha corrido mucho también en todo esto, lo que comentaba él, así que no es necesario también. Es necesario que las disciplinas deportivas tengan su espacio. Así es, muchachos. Bueno, para ir terminando, vamos a saludar por supuesto a nuestros amigos de Peaky Blinders Barbería, ubicados acá en el corazón de la población Pichipeyuco, en calle Río Gómez. Todo lo necesario para tu nuevo look, corte de cabello, barba, también perfilados, los puedes encontrar con nuestros amigos de Peaky Blinders Barbería en el más 569-9572-7255. Puedes agendar o también en un mensaje a su red Instagram en @peakyblinders.barbería. También saludamos a nuestros amigos de Piensarte Chile, quienes son marketing y arte renovable en la 10ª región. Productos en 100% en cuero natural, hechos a mano y personalizables. Billeteras, carteras, bolsos, mochilas, maletines, ya sea con el logo de tu empresa, emprendimiento o tu nombre también, tu nombre personal, nombre propio. Ahí puede ir hecho a mano por nuestros amigos de Piensarte. Pídelo en el más 569-7408-8538 y también en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en @piensartechile. Y muchachos, también la invitación hecha para la velada de boxeo del día 17 de enero, ahí que en la Arena Puerto Montt, se va a dar cita con la historia, muchachos, porque por primera vez en nuestro país, también en nuestra ciudad, va a estar en juego uno de los campeonatos de las 3 organizaciones de boxeo más importantes del planeta, como es la Organización Mundial de Boxeo, porque Junior La Joya Cruzat va a estar disputando el título Junior Superpluma frente al argentino Nahuel El Relámpago Torres. Y también, muchachos, les quiero contar que se han ido sumando combates a esta velada. Las entradas están disponibles en monopass.cl. Agradecemos también y pueden volver a revisar la entrevista con Carlos Moraga de Impulsa Producciones, con quien estuvimos hace un par de semanas aquí hablando en la 107.9 FM. Matías Vargas, también boxeador puertomontino, va a estar participando en la velada. Cristóbal Cárcamo y Felipe Montenegro, también boxeadores de acá de la 10ª región. Y un combate profesional femenino, muchachos, a 4 rounds en peso pluma, donde Genoveva Candia va a estar combatiendo ante Macarena Arcos. Así que las entradas están disponibles desde los 10.000 hasta los 30.000 pesos. Ya lo saben, 17 de enero, Arena Puerto Montt, el evento que va a marcar un precedente y que va a ser historia acá en la 10ª región, muchachos. Y el post-show que se viene después también. Fiesta al estilo Las Vegas, muchachos, con música, DJ, ahí para que usted... Sí, va a estar muy bueno eso. Va a estar muy bueno eso. Las entradas para la fiesta también las puedes comprar en monopass.cl, así que vas a tener ahí una velada completa, tanto de boxeo y después para ir a pasarlo bien, Jorge. Un día como hoy faltó, ¿no? Lo tengo. Te tengo una igual acá. Ya. Media curiosa, pero es por el nombre. Éjale. Antes que vamos. No sé si la tienes por ahí, pero es el Día Nacional de las Cantineras. Lo leí. ¿Sí? ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Sí, lo leí. Se celebra cada 27 de noviembre para honrar la participación de las mujeres en las campañas bélicas del siglo XIX, como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la Guerra del Pacífico. Y sí, tengo un datito futbolístico, muchachos. ¿Ya? Que es un día como hoy, hace 44 años, Everton de Viña del Mar alzaba su tercera estrella de la historia, el 27 de noviembre del año 1976, ganándole
en el partido jugado en el Estadio Nacional ante 44.229 espectadores, 3-1 a la Unión Española. El partido inicial fue 0-0, se tuvo que jugar un desempate, los dos partidos se jugaron en el Nacional y ahí los ruleteros dieron cuenta de los hispanos por 3-1 con goles de Sergio Ahumada, José Luis Ceballos, Miranda y Salinas. Ahí los 4 goles del partido, en que tuvo ahí también su tercera estrella para Everton de Viña del Mar. Ahí podemos notar, hay estrellas como el nombre de Mario Galindo en el conjunto de Everton de Viña del Mar, Mario Salinas también, Jorge Spedaletti, Sergio Ahumada, José Luis Ceballos. El técnico de Everton era Pedro Morales y el de la Unión Española, don Lucho Santibáñez. ¿Qué año me dijiste que era? 1976. Cuando pesaba la Unión ahí. Sí. Esos años era la Unión. No como No como ahora. Unión Española, que finalista de Copa Libertadores. Así es, finalista Copa Día del Libertadores. técnico en enfermería también el día de hoy. El día de hoy, y también el día donde Hernando de Magallanes le dio el nombre al Océano Pacífico, cuando andaba dando vueltas por acá. Y otra cosita antes que se nos escape, antes que nos vayamos, la campaña de la Cena Digna. Por supuesto. Colabora con esta campaña de Radio Cuarta Colina, ya es más de 20 años llevando a cabo esta noble causa. Es una cena digna para familias más necesitadas en nuestra ciudad. Así que tú te puedes acercar, revisar las redes sociales de Radio Cuarta Colina y poder hacer tu colaboración para poder completar estas cajas que van a ser llevadas a familias más necesitadas en la ciudad de Puerto Montt. Exacto. Sí, hoy día estuve también conversando eso con varias gente que me encontré por ahí a la pasada. Aprovecho de mandarle un saludo nuevamente a nuestro amigo ya Luis Miticuti Ampuero, parte del primer plantel profesional de Puerto Montt, y que ya me lo topó un par de veces en la calle, conversamos, muy buena onda, muy simpático, y también dijo que escuchaba Cuarta Colina, así que le mandamos un gran saludo, y también a un antiguo relator que ya está retirado de acá de Puerto Montt, pero lo encontré hoy día, Juan Carlos Soler, de la radio Supersol en su momento y algunas otras. Supersol. Así es, sí, amigo, yo lo conozco hace como unos 30 años, mi amigo Juan Carlos Soler, así que le dije que estábamos en la Cuarta Colina, así que si nos está escuchando por ahí también, un gran saludo para él. Y un saludo y un abrazo a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy. Un abrazo para Jorge Hernández en los controles, Juan Carlos Velázquez, Diego Lea y a todo el equipo técnico y humano que realizan Anemia de Gol, amigos del deporte, en la 107.9 Radio Cuarta Colina. Siga en la sintonía de la radio, siga acompañándonos y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Cuarta Colina Deportes. Que tengan buena tarde. Chau, chau. Chau, chau.